Arias. Quiero orar primeramente para entregar el programa de hoy bajo la dirección de nuestro Dios. Padre amante, Señor, Dios Todopoderoso, que enviaste a Jesucristo de Nazaret para que te conozcamos a ti, Señor, en tu esencia, en tu naturaleza, y para salvar a la humanidad de sus pecados. Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, derramaste el Consolador aquel día de Pentecostés, para que more en todo aquel que recibe tu salvación, que se arrepiente y se convierte a ti, creyendo la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que a través de ese Espíritu Santo y Consolador precioso, tú nos fortaleces día tras día, Señor, esperando la gloriosa segunda venida de nuestro Salvador a esta tierra. Sabemos que las aflicciones de los justos no son para siempre. Sabemos que tú consuelas al caído, levantas al caído, consuelas al atribulado y levantas, Señor, del polvo al que cree en ti, que estás a tu diestra, el Señor, orando como sacerdote eterno por todos aquellos que le hemos recibido. Padre, toma control de este programa, en tus manos lo deposito, y que salgan palabras de bendición por mi boca esta mañana, y distribuyas y tejes todo el programa, toda la exposición, según tu beneplácito y tu sabiduría. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya, qué lindo es el Señor, qué bello es el Señor. Tiempos en esta tierra, hay tiempos de aflicción, tiempos de alegría, dice la palabra. Estamos en tiempos de alegría, en tiempos de bendición por estos días, en la totalidad del planeta Tierra, finalizando un año. Y qué más que con el estudio y la meditación de la palabra, terminarlo y recibirlo, para obedecer la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra. Hechos capítulo 20, hoy, como en las 3 veces anteriores, con el pasaje del verso 25 al 31. Leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y ahora, he aquí, yo sé, dice el apóstol, que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, le dice a los pastores de Éfeso, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo de Dios os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, continúa diciendo el apóstol, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dios bendiga su santa palabra eterna, fiel y todopoderosa. Qué lindo es el Señor. Amado, tres
son, dice la Biblia, los que dan testimonio en la tierra de Dios. La palabra de Dios es una, que nos muestra la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también, para los que lo tenemos en nuestros corazones, nos guía y nos muestra la voluntad del Señor. Y la sangre, dice la palabra, la sangre de Cristo representa la vida de Cristo vivida por el creyente fiel y obediente. Gloria al nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Hoy el séptimo fracción, el séptimo momento en que nos vamos a dedicar, séptimo programa, a este argumento. El discurso de despedida del apóstol Pablo en Mileto ante los pastores de Éfeso. Hoy la séptima parte. Entonces, como he dividido el estudio en 5 partes que son una confesión inicial que ya vimos, una comprobación de esa confesión especial que también la tratamos y la estuvimos estudiando, y la despedida, que es las advertencias, que es la tercera parte, de donde ya llevamos 3 programas. Después la cuarta parte del discurso, que se trata de la encomienda, los encargos que el apóstol le deja a los pastores, y por último la despedida. Es un discurso que nos ha llevado varios programas, porque yo se lo he dicho ya varias veces antes, que es una porción bíblica muy importante este discurso, porque allí muestra el Espíritu Santo y el apóstol Pablo las bases del oficio de un pastor. Las bases del oficio de un pastor. ¿Cuál pastor? El pastor de las iglesias locales, el pastor de las congregaciones locales. Por eso merece todo detenimiento y todo estudio pormenorizado este pasaje. Para los que les gusta la palabra del Señor, pues séptima parte hoy de este discurso. Gloria al Señor. Como le digo, seguimos con la sección de las advertencias que da el apóstol en este discurso. Las advertencias, pues ya hemos visto, fueron varias. A observarse a sí mismo, le dice a los pastores, mirad, a velar por sí mismo, por el rebaño, también por la congregación, por las ovejas de las iglesias que pastoreaba, y a apacentar y a pastorear. Es la otra exhortación y advertencia que les hace a los pastores. Gloria al nombre del Señor. Ahora les da una explicación, una razón por la cual Él les advierte esto, les exhorta de esta manera. En los versos 29 y 30. Allí les dice, vuelvo a leerle, porque yo sé que después de mi partida. Él está diciendo, les exhorto, les animo y les advierto que deben mirar por sí mismos, por el rebaño, y cumplir su función de predicar el evangelio, debido a que yo sé que después de mi partida, dice el verso 29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, es decir, lobos salvajes, feroces, difíciles de dominar, enemigos de la iglesia. Y sigue diciendo que no perdonarán estos lobos rapaces el rebaño. Y continúa el verso 29, y también sé que después de mi partida, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos hombres que hablarían cosas perversas serían, el texto se refiere a cosas torcidas, distorsionadas, es decir, doctrinas equivocadas. Amén. Entonces, desmenucemos qué quiere decir estas razones que el apóstol menciona aquí, estas dos
cosas que él veía venir a lontananza, a lo lejos, en un futuro, oiga bien, debido a su visión profética, porque Pablo era un apóstol, hermano. Él era tanto pastor como evangelista, como maestro, como profeta. Él tenía los 5 ministerios, y por el espíritu de profecía él ve y afirma que él sabía. Fíjese usted, el verso 28, yo sé, no dice me parece que, porque a veces, hermano, el predicador, el pastor, dice, a mí me parece tal cosa. Relacionan por la lógica, por la razón las cosas. Pero la profecía viene directa de Dios, amén. Y en Dios dice la palabra que no hay incertidumbre. En Dios, el Señor es un Dios de orden, pero también de autoridad, de completa certeza, tanto que Él todo lo sabe. Por eso, con su palabra, Él afirmó los cielos y la tierra. Él dijo en un comienzo, dice la palabra, el Padre Celestial, pero a través del Hijo, que era el verbo, sea la luz, y fue la luz. Ahora el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, inspirado por el Espíritu, le dice a los pastores de Éfeso, yo sé que después de mi partida entrarán, primero de afuera de la iglesia, lobos rapaces, y segundo, dentro de ustedes mismos, de los mismos líderes cristianos. Terrible, hermano, eso. Se levantarán hombres perversos que inventen doctrinas, que tuerzan la doctrina normal, ortodoxa, sana, y arrastren tras ellos mismos los discípulos, los hagan perderse. Entonces, hermano, primero saber que Pablo les advierte a estos pastores de 2 peligros graves, uno que venía de afuera de la iglesia y otro que venía de dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Hay una pregunta obvia que debe uno hacerse, hermano, ¿cuándo sucedería eso? Porque el apóstol, por el espíritu de profecía, lo predice y lo asegura que vendrá. Pero ¿cuándo? El texto lo da a entender, porque dice en su comienzo, el verso 29, yo sé que después de mi partida. La otra pregunta es la que se hacen los analistas de la Escritura. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice después de mi partida? Algunos analistas dicen que es una referencia a la muerte del apóstol, porque varias veces en la Escritura, cuando se habla de partida, se habla de la muerte, sobre todo de los justos. Sin embargo, amado hermano, todo texto debe armonizar con su contexto. Como dijo alguien, un texto sin su contexto es un pretexto, es un motivo falso, es un argumento falso, eso es un pretexto. Por eso es necesario armonizar este versículo con los demás textos del libro de los Hechos y de toda la Biblia, para saber qué quiere decir Pablo con después de mi partida. Y precisamente, amado, analizando los exégetas, esta frase con las epístolas pastorales, sobre todo las epístolas paulinas pastorales, y la carta a la iglesia en Éfeso, que está en el Apocalipsis, observamos, y han observado ellos, y observamos nosotros también, si hacemos lo mismo, que las predicciones de estos 2 peligros que Pablo dice aquí, ya habían comenzado a cumplirse en las iglesias de Éfeso para aquella época. Sí, señor. Y si eso es así, si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo,
después de mi partida, esa frase que Pablo pronuncia no se puede referir a la muerte del apóstol Pablo, sino a otro tipo de partida, posiblemente lo más probable a la salida de Éfeso de él y de sus misioneros acompañantes. A esa partida inmediata se tendría que referir. Lo que usted puede preguntarse o decirme a mí, si estuviera usted aquí conmigo, es: hermano, ¿por qué piensan los exégetas que ya se habían empezado a cumplir esas dos predicciones de esos dos peligros, de esa gente perversa que se levantaría fuera de la iglesia y dentro de la iglesia después de la partida de Pablo? Bueno, vamos a leer las epístolas, los pasajes de las epístolas pastorales y de la carta a la iglesia en Éfeso que está en Apocalipsis, donde yo le he dicho que se demuestra que en el tiempo ya de la vida del apóstol Pablo se habían empezado a cumplir estas dos predicciones. Primera de Timoteo 1, versos 18 y 20. Vamos a leer 5 pasajes rápidamente, yo los traigo aquí anotados. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Escuche, todos los 5 pasajes que le voy a leer confirman lo que le he dicho, que dicen los exégetas en gran parte, que estas dos predicciones del apóstol Pablo, estos dos peligros, ya habían comenzado a suceder en la vida de Pablo. Veamos para que usted confirme. Primera de Timoteo, repito, 1, 18 al 20. Dice así el apóstol. Esta carta es del apóstol Pablo, como usted sabe. Dice: este mandamiento, le dice a Timoteo: hijo Timoteo, te encarezco para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, escuche, desechando la cual, la buena conciencia, la fe, o sea, la sana doctrina, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos se desviaron, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, de la sana doctrina, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Menciona 2 ex hermanos de la congregación cristiana, que ya se supone, por lo que dice Pablo, que no eran hermanos, porque se habían desviado de la sana doctrina. Y sigue y termina diciendo: a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Es decir, los había expulsado de la congregación, los había metido en una disciplina severa. Sigamos. Como usted se da cuenta, en este pasaje se confirma que ya habían comenzado a suceder, ya se estaban levantando esos lobos rapaces, esos hombres impíos que hablarían cosas perversas. Aquí menciona 2, Himeneo y Alejandro. Pero leamos los otros 4 pasajes. Primera de Timoteo 4, 1 al 3, que nos demuestra lo mismo. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son esos postreros tiempos? Los tiempos finales, los que vienen después de que Cristo vino a la tierra, predicó y murió y resucitó. Esos son los postreros tiempos que van a suceder en la tierra, están sucediendo desde ese momento hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Qué dice Pablo aquí? Que el Espíritu Santo estaba hablando claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los días que ya Pablo estaba viviendo, algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchó? Se estaba ya cumpliendo esas predicciones de Pablo en los días del apóstol. ¿Cómo? Dice el Espíritu Santo: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tercer pasaje, segunda de Timoteo
2, 17 y 18. Carta del apóstol. Escuche. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, de los cuales, corrijo, son Himeneo y Fileto. Es decir, que Himeneo y Fileto estaban predicando cosas que eran malas, torcidas, porque carcomían como gangrena, dice el apóstol, y especifica, que se desviaron de la verdad, ahí está, de la sana doctrina, diciendo que la resurrección ya se efectuó, la resurrección de los muertos, que sabemos que es una promesa, una profecía que se cumplirá en los tiempos finales, y trastornan la fe de algunos. Amén, mi hermano, gloria al nombre del Señor para siempre, aleluya. Y hay dos pasajes más que confirman lo mismo, que son, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Segunda, de Timoteo 3, 1, 2, 5 al 7. Escuche otra vez, con detenimiento, esté atento. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y sigue diciendo el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y viene lo interesante. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Lo que el apóstol dice ahí es que el mismo Espíritu predecía ya que en la época en que Pablo vivía, cuando escribe esta epístola, ya existirían hombres amadores de sí mismos, concupiscentes, que estaban dentro de la iglesia, porque dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ya se estaban cumpliendo las predicciones de los lobos rapaces y de los hombres impíos que se levantarían. Y por último, para seguir el estudio, el curso del estudio, Apocalipsis 2:2. En la carta del apóstol Pablo, de Jesucristo mismo, a la iglesia en Éfeso, en el verso 2 del capítulo 2, dice el Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco, que era precisamente la iglesia en donde pastoreaban los obispos a los cuales Pablo le está predicando este discurso aquí en Mileto, y le dice Jesús: yo conozco tus obras, a la iglesia y a los pastores de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado, escuche, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vale decir, ya cuando se escribió el Apocalipsis, que todavía Pablo vivía, habían hombres falsos que se hacían pasar por apóstoles, y que la iglesia de Éfeso, algunos hermanos los detectaron. Se habían empezado a cumplir todas estas predicciones del apóstol. Así se estudia la palabra del Señor, hermano. Y como si fuera poco, si uno lee todas las 7 cartas a las iglesias de Asia proconsular, que están en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, usted va a encontrar que no solamente la iglesia de Éfeso, otras iglesias como la de Pérgamo, por ejemplo, también ya tenían gente falsa dentro de las iglesias, y se había empezado por eso a cumplir en aquellos tiempos la predicción de estos 2 peligros que el apóstol les advertía a los pastores allí en Mileto. Entonces concluimos, ¿verdad? Concluimos que esa frase, después de mi partida, que es el momento en que se van a cumplir estas 2 predicciones que el apóstol les hace aquí a los pastores, no
definitivamente no puede referirse a la muerte del apóstol Pablo, sino a la partida del apóstol Pablo y de los misioneros que lo acompañaban de allí de Éfeso, porque ya hemos visto que en todos estos pasajes se demuestra que se habían empezado a cumplir en la vida del apóstol todas estas cosas. Ahora, quiero que usted vaya conmigo, piense conmigo y aprenda que en el versículo 29, aunque el apóstol llama lobos rapaces, salvajes, feroces, a los impostores, a los engañadores, que vendrían, como dice él, de fuera de la iglesia y no perdonarían al rebaño, aunque llama nada más a ese grupo de hombres impostores, lobos, y a los del verso 30, el verso siguiente, que se levantarían de ellos mismos, no los llama lobos, sino hombres perversos. Estos impostores del verso 30 que se levantarían dentro de la iglesia también actuarían como lobos rapaces, aunque el apóstol no los llame lobos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque dice el versículo 30, lea, mire la Biblia, que arrastrarían tras ellos mismos a los discípulos. O sea, si dice eso el apóstol, y ellos, esos hombres perversos que se levantarían allí, harían esto, pues en lugar de alimentar al rebaño, a las ovejas, ellos se iban a alimentar de las mismas ovejas, iban a alimentarse de las mismas ovejas, es decir, actuarían como ¿qué? Como lobos, porque los lobos se alimentan de las ovejas. Aunque el apóstol Pablo no llama a este grupo del verso 30 lobos, como usted se da cuenta, actuarían como lobos también. Serían hombres impostores, farsantes, falsos, perversos. Es decir, que él está, ¿cómo decirle?, advirtiéndole, alertando a los pastores que tendrían que estar alerta, preparados para lo que vendría. Y eso que el apóstol le advierte a estos pastores en aquella época es más real hoy en día en las iglesias actuales. Bendito sea el nombre del Señor. Uno se preguntaría, hermano, o usted me preguntaría a mí, hermano, ¿y quiénes eran esos impostores? En el curso de la historia de la iglesia cristiana, cuando eso se empezó a cumplir, porque usted está diciendo que ya en los días de Pablo, leyendo los pasajes que leyó ahorita, ya se había empezado a cumplir esas dos vaticinios, profecías. ¿Quiénes eran en realidad esos impostores, esos lobos rapaces que el apóstol predecía que vendrían? Bueno, los analistas han afirmado, y es que nosotros lo acabamos de confirmar con los pasajes que leímos, que estos tipos, estos individuos que se levantarían falsos, serían falsos maestros. Entonces la respuesta es esa. Los analistas dicen que eran falsos maestros, que movidos por la ambición, hermano, por muchas cosas, escúcheme, y según la Biblia, estos falsos maestros que Pablo profetiza aquí que vendrían a dañar el rebaño, unos de afuera y otros de adentro, representan, según la Biblia, falsos maestros que por diversos motivos harían eso. Primero, por amor propio, para su autoengrandecimiento. Segundo, por amor al dinero. Otros lo harían por amor al poder o a la popularidad. ¿Y dónde confirma usted eso? ¿Por qué le digo yo eso? Porque lo podemos confirmar en diferentes pasajes. Vamos a la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:5. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 1:15, perdón. Yo dije 1:5, es 1:15. Yo tengo acá anotado
Segunda de Timoteo 1:15. Dice la palabra: ya sabes esto, Pablo hablando con su hijo amado, Timoteo, que me abandonaron todos. Cuando Pablo estaba preso en Roma, ya casi lo iban a ejecutar, lo iban a matar. Él fue un mártir de la iglesia. Él le dice esto a Timoteo: todos me abandonaron, los que están en Asia. Él se quedó solito, hermano. Muchas veces les pasa así a los siervos de Dios en los momentos más cruciales y dolorosos, después que han sido hombres fieles. Son abandonados a veces aún por los hermanos, aún por la propia familia. Y sigue diciendo el apóstol: me abandonaron, Timoteo, los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Terrible, hermano. Qué triste para Figelo y Hermógenes, ¿verdad? Quedaron aquí como un ejemplo perverso en la Biblia. Figelo y Hermógenes eran unos que se habían apartado de la sana doctrina. O sea, otro versículo más que confirma que ya en los días de Pablo se había cumplido las predicciones del apóstol. Pero aquí nos confirma algo más, que es lo que estamos estudiando ahora: los motivos por los cuales se levantarían falsos maestros, estos lobos rapaces. Aquí dice: pudo ser por ambición, pudo ser por amor al dinero, pudo ser por autoelogio. Como Pablo era el apóstol, era el líder, ellos querían ser líderes, tal vez, quizás. Pero lo que nos confirma es que todos esos motivos se ven también aquí ilustrados en estos Figelo y Hermógenes. Pero también segunda de Timoteo 4:3 y 4 nos confirma. Leamos: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese era el tiempo que estaba viviendo Pablo ya. ¿Qué quiere decir que no sufrirán la sana doctrina? Que se apartarían muchos hermanos de la doctrina sana, se volverían hombres perversos, otros serían como lobos. Pero sigue diciendo: sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Falsos maestros, esos son los falsos maestros. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hay un versículo más que quiero que usted escuche. Tercera de Juan, verso 9. El anciano Juan le dice a la iglesia: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, otro más, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ese Diótrefes se había apartado, era un lobo, era un hombre perverso. ¿Por qué? Porque quería tener siempre el primer lugar, es decir, se apartó por autoengrandecimiento, por egolatría, hermano. Alguien dijo: hay que tener cuidado, hermano, de las 3 Fs, que son los peligros más grandes que pueden hacer perder, apartarse de la verdad a un sincero creyente y a un líder, a un ministro de Dios: la fama, la fortuna y las faldas, las mujeres. Y precisamente aquí encontramos que lo que más uno ve en la Escritura es la fama, el autoengrandecimiento y la fortuna, el amor al dinero. Lo que más la Biblia recalca, que ha apartado a muchos creyentes y líderes, bendito sea el nombre del Señor, en la época de Pablo, Pero no es la única razón, hermano. Estos falsos maestros, usted me puede preguntar a mí en este momento para tener un orden. Hermano, dígame entonces, ¿cómo un falso creyente o un falso líder cristiano que se aparta, apostata de la fe, se vuelve un falso maestro
o como dicen las Escrituras que se volvieron falsos maestros todos estos lobos rapaces que menciona Pablo aquí, que predice Pablo aquí, o estos hombres perversos. Bueno, examinemos por lo menos que hay 4 formas de volverse un falso líder, un lobo rapaz, un falso maestro. Primero, rechazando o negando alguna verdad básica, principal de la doctrina del Evangelio. Hay un versículo que nos confirma bien claro esta razón, 2 de Timoteo 2, 17 y 18, que ya yo se lo mencioné antes, pero vamos a volverlo a leer. 2 de Timoteo, aleluya, 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Le leí antes que Pablo dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pablo aquí menciona que la forma como se apartaron de la doctrina sana estos Himeneo y Fileto es que afirmaban que la resurrección ya se había efectuado. O sea, lo que le estoy diciendo aquí, que es la primera forma como pueden caer muchos creyentes y líderes y volverse falsos maestros, rechazando o negando alguna verdad fundamental del Evangelio, que es la resurrección en este caso. Bueno, Himeneo y Fileto aquí cambiaron lo que Pablo enseñaba, lo que Dios enseña en su palabra, que la resurrección será en los días finales de la presente dispensación, cuando venga el rapto de la iglesia, cuando después venga Cristo y resuciten otro grupo de creyentes. Himeneo y Fileto decía que ya habían resucitado algunos. Entonces ellos se volvieron falsos maestros. Mucho cuidado, hermano, predica la verdad, predica lo que está escrito, no acomodes la palabra, no inventes o no prediques lo que tú supones que significa la palabra. Estúdiala, obedece a Dios y el Espíritu Santo te va a guiar en la sana doctrina. Pero hay otras formas como un falso maestro se puede gestar, bendito sea el Señor, según la palabra, y es añadiéndole ideas a la palabra, al Evangelio, ideas pues lógicamente falsas, como filosofías y psicologías humanísticas. Ya eso sucedió en los días de Pablo, como dice Colosenses verso 2, 8, capítulo 2, verso 8. Vamos a la palabra, hermano amado. Vamos a la palabra para que usted se dé cuenta que ya eso estaba sucediendo en los días de Pablo. Colosenses 2, 8. Dice la Escritura, Pablo a la iglesia en Colosas, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Escuchó, amado? ¿Escuchó? Eso estaba sucediendo y hoy sucede así. La apostasía es rampante en muchas iglesias. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Pero también hay otras formas de volverse un falso maestro, un falso líder, de apartarnos. Hay un riesgo grande de apartarnos también de la sana doctrina de otra manera. Por ejemplo, al mezclar las doctrinas y prácticas del Nuevo Testamento, de la Escritura, con cosas como, por ejemplo, las doctrinas y prácticas, les repito, como cosas, enseñanzas de la nueva era, o con el ocultismo o el espiritismo. De pronto usted, si me está escuchando y está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, gloria al Señor, dirá, hermano, ¿cómo es posible eso? Que creyentes en Cristo, conocedores de la Biblia, puedan mezclar el Evangelio con cosas raras de la nueva era, y lo que es peor, con
cosas satánicas como el ocultismo, como el espiritismo. Sí, señor. Sí, señor. Ese es un riesgo que todos tenemos. No depositar, dejar de depositar la confianza en Dios y en su palabra y volvernos a las cosas torcidas que no son de Dios. Ahí tenemos el caso de Saúl. Saúl, cuando empezó a torcerse, a desobedecer a Dios, fue y consultó a una divina. ¿Sí o no, hermano? Lo dice la Biblia, a la divina de Endor. Entonces, hoy en día existen ya personas que, claro, que son iglesias que casi siempre consienten con el pecado, de diferentes maneras. Y creen cosas raras que las mezcladas con espiritismo y ocultismo. ¿Y dónde dice eso la Biblia, hermano? Eso lo dice la Escritura. Sí, claro que sí, mi hermano. Segunda de Timoteo, vamos a la palabra, segunda de Tesalonicenses, perdón. Versículo 2, capítulo 2, corrijo, verso 7. Dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cómo? El misterio de la iniquidad. O sea, iniquidad significa maldad, injusticia. ¿Y qué es eso, hermano? En los días de Pablo ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sabe qué es eso? Es una actividad oculta de poderes malignos que apareció en la historia de la humanidad desde los días del apóstol Pablo y que hoy está rampante, vigente, hoy más que nunca. ¿Y cuál es el objetivo de ese movimiento de poderes demoníacos? Pues prepararle el camino, oiga bien, al anticristo, para que ese enviado de Satanás se manifieste en los tiempos que vienen. ¿Y cuál es el propósito de esas estrategias malignas? Solamente es apartarle el camino, prepararle el escenario a la manifestación del anticristo. No, el misterio de la iniquidad también tiene como fin hacer que los incrédulos no crean en el evangelio, desviar la fe de los incrédulos para que crean la maldad, las cosas equivocadas, mentirosas del anticristo, y aún para que los muchos creyentes, oiga bien, que están en la iglesia, cambien la doctrina, cambien la óptica y se aparten de la verdad. Eso se llama el misterio de la iniquidad. Y uno de esos ejemplos es lo que les acabé de mencionar, que usa el diablo con ese misterio de la iniquidad, que ya estaba vigente en los días de Pablo, y es enseñanzas de la nueva era, ocultismo, espiritismo, brujería, entre otras cosas. Mucho cuidado, hermano. Si tenemos el Espíritu Santo, si no estamos practicando el pecado, el diablo no nos va a engañar con esta forma de desviarnos y va a hacernos falsos cristianos. Pero si tú empiezas a practicar el pecado ocultamente y engañas al pastor o engañas a tu esposa o a tu hijo, llegará un momento en que tú vas a empezar a creer cosas raras. Mucho cuidado. Y hay una forma más que la Biblia menciona que puede desviar a los creyentes verdaderos y torcerlos hacia la apostasía, hermano, hacia las herejías, hacia la inmoralidad. Bendito sea el Señor. Y es tolerar la conducta, bendito sea el nombre del Señor, inmoral. La conducta sucia, impura. Bendito sea el nombre del Señor. Porque lógicamente Dios es santo. La conducta inmoral no la podemos tolerar los cristianos, hermanos, porque eso es contrario a las normas de la justicia de Dios. ¿Y cómo un creyente puede llegar a hacer eso, hermano? Me preguntará usted a mí. Porque empieza a torcerse y a torcer la verdad, o empieza a practicar el pecado y no se arrepiente del pecado. Y eso ya sucedió también antes, porque el apóstol Pedro lo dice, y el mismo Judas
hermano del Señor, autor de la epístola de Judas, lo dice. Vamos a leer a la palabra. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Mire cómo ya existían estos falsos maestros inmorales. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, le leo. Pero hubo también, dice Pedro, falsos profetas, ahí está, entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, escuche lo que Pablo predecía, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, muchos creyentes, hermano, qué triste, qué lamentable, serán engañados aún a pesar de la inmoral conducta de muchos líderes, por causa de los cuales, sigue diciendo el apóstol, el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjese que también amor al dinero, también dice aquí. Sobre los tales, dice, termina diciendo, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Judas también dijo lo mismo, porque como saben los que han estudiado la palabra, Judas es una epístola muy parecida, aunque más corta, que la segunda epístola de Pedro. En los versículos 10, 11 y 12, escuche lo que dice Judas. Versículos 4 y 10 al 12. Porque algunos hombres han entrado, mire, ya habían entrado en los días de Judas, lobos rapaces a la iglesia, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde? En la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convertirán en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es decir, practican una conducta inmoral. ¡Ay de ellos!, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, en vuestros banquetes, que comiendo impúdicamente con vosotros en la iglesia, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es terrible, hermano, las palabras. Ese es un pasaje muy bien fuerte, pero que ilustra, escenifica la verdad que Pablo predice aquí de estos peligros, de estos hombres perversos, engañadores, falsos, que ya se habían levantado en la iglesia en los días de Pablo, en los días de Pedro, en los días de Judas, en los días de Juan, que escribe el Apocalipsis. Se habían levantado y hoy en día pululan, amado hermano, pululan, abundan. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al nombre del Señor. Surge una pregunta. De acuerdo, escúcheme, esto es básico, importante en el estudio de hoy. Una pregunta que yo he escrito para que transmitírsela a ustedes como Dios me la dio. De acuerdo con la historia de la iglesia, la historia secular que escriben los creyentes, los escritores del cristianismo primitivo, del cristianismo apostólico, de acuerdo con esa historia de la iglesia y aún la moderna, estos impostores o simuladores de que habla Pablo aquí, ¿con qué tipo de gentes
los estudiosos bíblicos los han relacionado, que han venido. Ya yo le dije antes que ellos representan a los falsos maestros, pero ¿con qué tipo? Ahora la pregunta es más específica. ¿Con qué tipo de gente en la historia, con qué clase de enemigos, para que usted me entienda mejor, en la historia de la iglesia cristiana se han relacionado? Sabemos que eran falsos maestros, pero ¿con qué clase de gente? Bueno, yo le voy a hacer a contestar la pregunta. La gran mayoría de exégetas bíblicos están de acuerdo que los lobos rapaces de que habla Pablo en el verso 29, que no perdonarían el rebaño, que vendrían de afuera de la iglesia, fueron los gnósticos. Los gnósticos, los que practicaban esa herejía llamada el gnosticismo, que fue una herejía que realmente amenazó a la iglesia. Los que han estudiado la escritura saben, sobre todo la primera epístola del apóstol Juan, que precisamente es una denuncia en gran parte de esta herejía que estaba carcomiendo a la iglesia allá en los días de Juan. Eran estos lobos rapaces. Estos lobos rapaces eran los gnósticos, que en los primeros 3 siglos de la era cristiana fueron unos enemigos terribles. Allí comenzó la apostasía de la iglesia, que Pablo predijo a los pastores de Éfeso en Mileto. Bendito sea el Señor. ¿Y quiénes eran los hombres perversos que se levantarían de ellos mismos y atraerían tras sí a los discípulos? Hermano, me preguntará usted, ¿de qué habla el verso siguiente, el verso 30? Bueno, los estudiosos, ¿sabe? Dicen que esos que se levantarían en la historia de la iglesia, de dentro de la iglesia, eran los judaizantes, los cristianos judíos legalistas, que, como ya muchos hemos hablado de ellos en todo el estudio del libro de Hechos desde hace años, en esta tribuna, en esta emisora, habían producido grandes dolores de cabeza al apóstol Pablo y a muchas iglesias que él había levantado. Por ejemplo, las iglesias de Antioquía de Siria, de Jerusalén, de Galacia y de Corinto, entre otras iglesias. Eso ya lo hemos visto bastante. Hemos hablado bastante de los judíos legalistas, cristianos, que eran cristianos, llamados judaizantes. Hemos dicho, por ejemplo, que estos judíos incrédulos, llamados también o judaizantes, eran los principales enemigos del apóstol Pablo, porque aunque Pablo y sus misioneros que siempre lo acompañaban en sus viajes misioneros, tenían muchos judíos enemigos que no eran cristianos. Los principales enemigos, los más encarnizados del apóstol, fueron los mismos judíos cristianos, pero que eran legalistas, los llamados judaizantes. Por esta razón, yo he querido hacer como un recuento en este momento de los enemigos que la gran mayoría de estudiosos consideran que eran los lobos rapaces, los que vendrían de afuera de la iglesia, llamados los gnósticos, porque de ellos sí no he hablado mucho. No voy a hablar de los judaizantes, sino de los gnósticos. Así que lamentablemente estamos en los minutos finales y no hay tiempo para hacer el recuento que he querido hacer y que he preparado del gnosticismo. Pero sí, antes de orar, quiero, y por ahí vamos a continuar, si Dios permite, el próximo programa, decirle que era una herejía, el gnosticismo, los gnósticos eran herejes, el gnosticismo era una herejía, es decir, una doctrina que se levanta por fuera de la iglesia, mientras que la apostasía es una doctrina
que se levanta de dentro de la iglesia. Para ser apóstata hay que ser un cristiano, conocer del cristianismo, del evangelio. El apóstata, que se tuerce, termina quitándole a la doctrina. La herejía es lo contrario, la herejía viene de afuera de la iglesia y más bien le agrega a la doctrina cristiana cosas que no menciona ni enseña la Biblia. El gnosticismo era una mezcla, y es una mezcla, porque todavía existe el gnosticismo en diferentes países del mundo. En Colombia existe. ¿Es una mezcla de qué? Es una mezcla de religión, de misticismo y de filosofía. Nació allá, en Oriente. Vamos a hablar con algunos detalles sobre esto y vamos a seguir el estudio del Hechos capítulo 20. Padre amado, Dios soberano, gracias te doy, Señor, por el programa de hoy, por lo que tú has puesto en mis labios. Cosas que de pronto no quería haber dicho, las dije, porque tú estás en mi corazón, Señor, y pones la palabra. Cosas que están pendientes, Señor, te pido que me ayudes para poderlas enseñar y predicar en programas posteriores. Vivifica esta palabra, Dios, te lo pido en el nombre de Cristo, para que los que la han recibido aprendan de ella, sean realmente edificados y obedientes y sumisos a ella, para que veamos fruto en nuestra vida, para que veamos almas salvadas, para que veamos salvación en nuestras mismas familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leo los reportes de sintonía. Hoy Caterine Peñaranda ha llamado, John Junior Gámez, Yalit Elena Jiménez, Ani Núñez, Edgardo Aponte, José Carrillo, María Jiménez, Elkin José Brito, Neida Núñez, Isabel Colón, el pastor Víctor Pachón, igualmente Jorge Anaya, el pastor Luis Evelio Guzmán, Jocelyn Álvarez, Valentina Blanco, Isaac Zamorano, Navie Jiménez, Inmaculada Orozco,